Mira, nosotros hemos vivido seguramente la peor relación laboral de Metro en sus 30 años de sociedad anónima. El problema es que esa cuenta la están pagando las trabajadoras, lo están pagando los trabajadores y nosotros no lo vamos a aceptar. En el live de Eclipse de lunes, Eric Campos, presidente de la Federación Metro y consejero por una nueva constitución y trabajo decente, nos entrega una mirada del momento político que vive nuestro país, los problemas que se viven al interior del sistema de transporte público, además de mostrar su perspectiva del proceso constituyente y de la opción apruebo. No te lo pierdas, hoy 13 de junio a las 20:15 horas en Eclipse de lunes. Es un día lunes de eclipse, estamos eclipsados totalmente porque están pasando cosas. ¿Cómo estamos, Karen? ¿Cómo estamos, Juan Andrés? Aquí estamos, están pasando cosas. Está medio tomadito de la garganta, compañero. Le vamos a recomendar al tiro un tecito con limón y miel. Esa es la fórmula para este día lunes, ¿ya? Propóleo. Propóleo también. Si no tiene el tecito con limón y miel, usted sabe que lo puede ir también a servirse ese brebaje mágico como es este eclipse de luna de lunes en el Crónica Digital. Usted va y lo pide y también se lo sirven. Así que este programa está siendo transmitido por Crónica Digital. Que no se nos olvide. Muy Karen, bien, ahí estamos con Crónica. No Karen se quedó, no muteada, sino que se quedó bloqueada. Oiga, compañero. Están pasando cosas. Vámonos al tiro al grano. Muchas. El día de ayer, en Plaza Dignidad, se vio un encuentro de alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas y también dirigentes sociales que dijeron que no van a caer en la trampa que están haciendo los medios de comunicación ni la gente que quiere el status quo. ¿Cuál fue el llamado que hicieron ellos? Bueno, hay una declaración muy interesante. Ahí estuvo el alcalde Daniel Jadwe, fue uno de los que encabezó esta acción. Estuvo la alcaldesa también de Los Espejos, Javiera Reyes. Estuvo el alcalde si no me equivoco, el alcalde de Macul. En fin, muchos concejales, dirigentes sociales, concejalas y concejales. Ahí yo diría que se dio un impulso muy grande, muy potente a trabajar por el apruebo en los territorios. Y eso es bien importante porque al final de cuentas los territorios son lo que son. En el sentido de que allí es donde se hace todo. Frente a una campaña muy dura que yo creo que con nuestro invitado vamos a poder analizar desde ángulos muy interesantes porque él tiene una experiencia que nos puede permitir aportar a nuestras teleauditoras y teleauditores cuestiones muy significativas. Pero yo creo que por ahí está ese tema, un tema que quedó en la retina, en los espacios mediáticos. Y bueno, creo que hay que mirar con mucha atención lo que está ocurriendo también con cómo el rechazo se empieza a estancar en las encuestas, en los estudios, y cómo el apruebo tímidamente, insisto en esto, tímidamente empieza a remontar desde el punto de vista de una tendencia que durante los meses pasados fue una tendencia brutal de campaña anti-apruebo, anticonstituyente, anti-nueva constitución, una cosa demasiado fuerte, burda, violentísima en muchos aspectos y con la complicidad, me atrevo a decirlo con mucho respeto, pero con toda decisión, con la gran complicidad de los grandes medios hegemónicos de este país. Así es. Por ahí así es, y porque la palabra mágica es apruebo. Apruebo. Pues, no hay otra. Esta tarde noche vamos a presentar ya a nuestro invitado por acá. Karen. Dame un poquito, po. Dame un poquito, 2 minutitos. ¿Saben qué les quería contar? ¿Qué? Ya, antes, que ya la palabra mágica es apruebo. Claro. Oye, me llamaron de una radio de Valparaíso, donde yo antes vivía, en la quinta región, una radio bien de derecha. Me preguntaron varias cosas a propósito de qué pensaba yo sobre el apruebo, por supuesto, la campaña de desinformación. No me quedé callada, por supuesto. Y una pregunta que me hicieron, ¿y por qué? Pero es que se va a perder la casa de todos. Y le dije, nunca ha sido de todos. Esta casa ha sido de unos pocos.
Esta casa ha sido de los pocos que han tenido privilegios, que se han enriquecido, que han triplicado sus grandes fortunas, como el propio expresidente del peor gobierno de la historia, que acaba de terminar el 11 de marzo. Fue el país de los abusos. Nunca va a ser la casa de todos. Lo que va a ser ahora es la casa de los miles de excluidos. Bienvenida la casa de los miles, de las grandes mayorías excluidas y postergadas. Claro. Y esa es la casa a la que yo quiero estar, porque yo no tengo casa, y en esa sí voy a poder estar. O sea, claramente, Karen, este país es el país todavía, hasta que cambió la Constitución el 4 de septiembre, ha sido el país donde algunos han tenido casa, muy poco. Y entonces todo el resto somos los sin casa, porque en realidad no nos han reconocido nunca los derechos, sí, no han sido buenos padres y buenas madres los que han cobijado la Constitución política de hoy día. Eso es a lo que apuntáis. Oye, estamos a 2 minutitos de nuestro invitado, que yo le avisé que nos íbamos a tomar como 8 minutitos más o menos, porque Juan Andrés Lago, hay que aprovechar que tenemos tremendo periodista en este panel, Karen, al inicio. Me encanta, es mi amigo. No solamente es gran, también es mi amigo. Lo echo de menos, no nos podía tomar un café. Sí, tenemos que ir a Crónica Digital a conversar de esto, que es el lugar donde nos acoge este programa. Oye, Juan Andrés. Tenemos pendiente. Sí, antes que nos vayamos a nuestro gran invitado el día de hoy, que nos va a hablar de sindicalismo y de varias cosas muy interesantes. Trabajo decente. Un poco, un análisis muy cortito, en 1 minuto, tenés 1 minuto, para decirnos qué te pareció a ti la gira del presidente hacia afuera. ¿Nos sirve eso para Latinoamérica? ¿No nos sirve? 1 minutito. Mira, yo creo que la cumbre fue la cumbre norteamericana terminó siendo un fracaso para los intereses norteamericanos. Esto es bien importante. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que los norteamericanos trataron de instalar una propuesta sobre el tema de salud para toda la región. Es una de las razones por las cuales excluyeron a Cuba, porque Cuba también tiene una propuesta que obviamente no significa hacerle el negocio a las transnacionales, significa desde su condición de país bloqueado aportar todo el sistema de salud y muchas cosas para todos los pueblos de la región. Yo diría que muchas de las cosas como esa, en materia de migración, fueron bastante cuestionadas. Y por otro lado, se generalizó no solamente los que no estuvieron, sino que también los que estuvieron, y ahí estuvo la voz de nuestro presidente, el cuestionamiento a hacer cumbres de esta naturaleza donde se excluye por el cinismo cretino de apelar a los derechos humanos, ¿no? Y esto se generalizó también. Incluso se levantaron voces desde Chile. Yo destaco una entrevista en CNN del ex embajador del diplomático Jorge Heine, que no es una persona de izquierda, que planteaba claramente que esta cumbre norteamericana fragmentó mucho más a la región, o intentó fragmentar mucho más a la región, y no iba con propuestas que de verdad pudieran implicar enfrentar la crítica situación. Yo creo que nuestro invitado nos va a ilustrar sobre eso, la crítica situación que se está instalando en nuestra región en temas sociales, en temas laborales, en temas salariales. Hay muchas cosas que están impactando. Entonces, yo diría, por un lado esto, y por otro lado este impulso de integración, este impulso de buscar los temas que unan, y que yo creo que ahí sí, efectivamente, con una cierta, yo diría todavía, empuje que se puede desarrollar mucho más, pero la presencia chilena fue en ese sentido importante. Entonces, compañeros, para que vaya a la presentación, la compañera Karen, decimos en este primer bloque, fin al bloqueo. Reafirmamos nuestro fin al bloqueo a Cuba. Sí, es atroz el bloqueo contra Cuba y contra cualquier país de Latinoamérica que nos quieran imponer. Así que eso. Con eso cerramos este primer bloque y nos vamos al invitado. Karen, dale. Sí, yo lo conozco hace unos cuantos años, un gran dirigente sindical, él es consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, es un gran luchador, ¿no? Lo pueden haber visto por ahí en la televisión haciendo grandes denuncias. Es el presidente de la Federación de Trabajadores, ni más ni menos que del Metro S.A., que tomo todos los días
y tengo un listado de cosas que le quiero contar que he visto en el metro y por la que comparto sus denuncias. Así que vamos a saludar a Eric Campos. Hola. Nuestro invitado de hoy. Y vamos, hola Eric. ¿Cómo estás, Eric, tanto ¿Cómo rato? están? Bien. Hola a todos. Bienvenido a este eclipse. ¿Cómo? Bienvenido, llegando de Ginebra, además, nos contó por ahí. Sí, mira. Sí, estoy con mi hija acá también, por si escuchan alguna. También bienvenida a algunas ella. cosillas. Sí, por supuesto. Sí, Por supuesto. Y nuestros hijos también participan de estos espacios. siempre. Sí, siempre. Querido Siempre. Eric Campos, vamos a las preguntas. Bienvenido, obviamente vamos a hablar contigo de del plebiscito de salida, de la importancia de que triunfe la apruebo, y vamos a la pauta de preguntas. ¿Quién parte? ¿Parto yo entonces? Parto Sí. yo. Eric, vamos al tiro al callo. ¿Cuál Vamos. es el contexto laboral en Chile según tu visión y cuál es la realidad del trabajador y la trabajadora chilena? A ver, cuéntenos. Yo creo que estamos viviendo en un mundo tan globalizado que hablar del trabajo en Chile es hablar del trabajo en el mundo, y particularmente en esta parte del mundo, ¿no? Bueno, mira, en esto hay números muy disponibles en Google, pero hay un dato muy, muy duro, que es que el 30% de quienes trabajan, hombres y mujeres, lo hacen en la informalidad, es decir, lo hacen no solo en condiciones precarias, sino que sin un contrato de trabajo que al menos asegure el mínimo, y que el mínimo es la previsión, la salud, y eso ya da una característica del mercado laboral o de la fuerza laboral en Chile, y a eso súmale la cantidad de personas 800.000 personas que ganan el salario mínimo. Si tú te vayas a los datos del seguro de cesantía, que son muy interesantes porque no es una encuesta, es un verdadero censo, cerca del 80%, 85%, según varía, de trabajadores que están ahí desde el 2012 en adelante, no ganan más de 900.000 pesos brutos. Y si uno va a la mediana, se va a dar cuenta que en Chile la gente no gana más de 600.000 pesos brutos, entonces la mitad por lo menos de la fuerza laboral. Hay hartos datos de la Fundación Sol, hay muchos datos dando vuelta, todos indican que, o todos nos llevan a la reflexión que tenemos una fuerza laboral, una clase trabajadora, disculpen la disquisición ideológica, yo sé que no se usa mucho ahora, pero tenemos una clase trabajadora no solo diversa, sino que también muy precarizada, muy endeudada, poco organizada, y eso es responsabilidad nuestra, sin duda, pero también de un modelo de relaciones laborales que se impuso el año 73 y más particularmente con el plan laboral del año 79 y después con la Constitución del 80. Digo esto a propósito yo sé que vamos a hablar del debate constitucional, pero porque hay una reflexión que hacemos poco. Yo creo que efectivamente lo que intentó derrotar el golpe de Estado del 73 fue el proyecto de la Unidad Popular, pero estratégicamente lo que el capital intentó derrotar fue el carácter que iba tomando la clase trabajadora en la construcción del sistema político chileno. Es decir, una clase trabajadora que no solo fue acumulando derechos a partir de las primeras huelgas por allá por el 1879, sino que luego se fue convirtiendo en una fuerza política histórica. Yo diría que lo que intenta entonces frenar el capital del 73 es ese carácter de la clase trabajadora. Por ello es que lo primero que, de hecho creo que el bando número 2, lo primero que declara ilegal es la CUT como órgano social, ¿no? Y luego lo primero que hace antes que la Constitución del 80 es el plan laboral, es decir, desarticular el poder político de los trabajadores a partir de los derechos laborales, el derecho a sindicalización, a huelga, a libertad sindical, a negociación colectiva ramal, y por lo tanto luego lo atomiza con el plan laboral, el código del trabajo, y en Chile hacer un sindicato es tan fácil como armar una iglesia evangélica y un club deportivo, ¿no? Porque busca fraccionar el poder de los y las trabajadoras y por lo tanto busca despolitizarlo porque circunscribió el poder de negociar solo en el marco de la empresa. Y yo creo que eso es fundamental decirlo porque tiene todo que ver con el origen de esto que son los casi ya, espero que no lleguemos a los 50 años de orden dictatorial que lleva el país. El próximo año vamos a cumplir 50 años ya del golpe de Estado.
Te pregunto, en ese mismo contexto del ciclo, que me parece súper potente mencionarlo, ¿cómo? Yo sé que, bueno, sabemos que la CUT hizo una propuesta a la constituyente de trabajo decente, una propuesta contundente. ¿Cómo es ahora esa propuesta y en el contexto de lo que tú señalas, dado los problemas que hoy día existen estructurales, dado precisamente ese golpe, dado esa constitución de los 80 y dado lo que ocurrió incluso de los 90 en adelante? ¿Cómo visualizas, y si nos pudieras compartir lo que te parece esencial de esa propuesta y lo que queda en el texto de la que va a ir al plebiscito? Mira, bueno, es bien interesante porque más allá de no quiero caer en el chauvinismo, que la CUT es lo mejor de la historia del mundo, pero más allá de la CUT, o sea, de los tiempos menos de crisis que hemos pasado, la CUT es interesante como si uno construye una historia de ella, nunca ha renunciado a la discusión sobre el rol que el capital juega en la historia de Chile a partir de la Constitución. De hecho, el 2003 nos quebramos porque la CUT se declaró antineoliberal precisamente por la reivindicación sobre el rol que debe jugar más allá de lo meramente reivindicativo, o que a muchos y a muchas les encantaríamos que solo estemos siendo una fuerza corporativa reivindicativa. Y por eso que hicimos una apuesta desde el propio estallido social. Hay unas críticas que se han hecho sobre que la CUT no estuvo en el estallido social. Yo diría que no estuvo ninguna fuerza social conduciendo ese proceso en principio, pero no hay que olvidar que la CUT impulsó en abril del 2019 la creación de Unidad Social, el 5 de septiembre una manifestación que no porque no aparezca en los medios no dejó de ser importante. Y ojo que el estallido fue el 18 de octubre, ¿no? Y el sábado en la mañana, 19 de octubre, con Milico en la mañana, con Milico en la calle, cuando nadie sabía qué iba a pasar, cuando Piñera dijo que esto era una guerra contra un enemigo interno, poderoso, fuimos, Unidad Social, rompimos la barrera de los pacos y de los milicos que había en la calle, y fuimos a dejar una carta al presidente de la República, y desde ahí nos propusimos jugar un rol, o más bien profundizar un rol que veníamos jugando. Y a mí me gusta la historia y por lo tanto voy a reivindicar algo que ha reivindicado el ex candidato de la derecha, Desbordes. El acuerdo más mal que nosotros calificamos como negativo en su minuto, el acuerdo no se da ni después del estallido social, ni después de la marcha más multitudinaria de la historia. El acuerdo se da después del primer paro productivo que se citó en Chile, que se convocó en Chile desde la dictadura. Y esto lo ha declarado el propio Desbordes. Es verdad. Es un elemento de análisis que, en mi opinión, ha estado ausente del relato de la izquierda, o de las izquierdas, o de la izquierda nice, pero que provocó de alguna manera que, para salvarle algo más que el pellejo al presidente Piñera, se activara este acuerdo que generó la nueva Constitución. Entonces, ¿cuál fue nuestra apuesta? Una propuesta, primero jugarnos por el apruebo, luego hacer una propuesta constitucional liderada por Juan Somavía, que no es un hombre de la revolución bolchevique, es un hombre de centro, ex director de la OIT, y luego hicimos una apuesta fallida también, presentamos candidatos y candidatas y no logramos elegir representantes del mundo sindical en la constituyente, y eso nos provocó problemas posteriores, que es la comprensión del debate sindical, yo diría muy ausente en la narrativa de la izquierda post-2011, y de alguna manera invisibilizando el nudo de la Constitución del 80, que es, como no hay otras en el mundo, la Constitución del 80 es un traje a la medida del gran capital. Por lo tanto, por eso que el debate laboral era tan importante, y por eso que nos oponíamos tanto nosotros a ser un nicho más o una identidad más en el debate convencional, y lamentamos mucho que los derechos de los trabajadores, o más bien el principio del trabajo decente, no haya quedado en los principios constitucionales. Quedamos en los derechos sociales, y eso es fundamental. Esta es, que decir, la primera constitución del mundo que va a acoger el derecho al trabajo decente. No sé si va a haber más tiempo para explicarlo, pero además hubo incomprensión de un sector de la izquierda
tratando de oponer, en mi opinión, una contradicción falsa, esta idea de trabajo digno versus trabajo decente, cuando el trabajo digno es un debate valórico, el trabajo decente es normativo. Además se llama trabajo decente, si uno se pone a leer un poquito, porque es un concepto OIT, y poner de acuerdo a la OIT a todos los países del mundo con los distintos idiomas es muy difícil. De hecho, la OIT debiese ser lo que acoge la OIT, debió llamarse trabajo digno, pero para hacerlo coincidir con el inglés quedó una traducción al trabajo decente. Ahora lo importante es lo que comporta ese concepto, lo que implica, y no la cuña, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a esta política de las cuñas y de los titulares solamente. Pero yo diría eso, Juan Andrés, que justo se nos fue con la conexión, parece. Sí, parece que se le fue la conexión, pero en el mismo sentido, Eric, preguntarte, ya se ha acogido por el borrador constitucional este concepto de trabajo decente, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante que la Constitución chilena, la próxima, asegure una mejor negociación colectiva? ¿Por qué es tan importante que haya sindicalización en Chile más potente, considerando lo que dices tú, los débiles números de participación, de capacidad, casi nula la huelga, en fin? ¿Por qué tenemos que hablar de estos temas las trabajadoras y los trabajadores en Chile de nuevo? Yo diría que lo primero es que no hay otro mecanismo aparte de los impuestos y los subsidios o las políticas públicas que permita la redistribución del ingreso o de la riqueza como lo son las negociaciones colectivas. Yo dudo que haya una empresa donde exista sindicato que se gane el salario mínimo, por ejemplo. Y eso es muy decidor, es porque y esto es de nuevo, disculpen, pero esto es contradicción capital-trabajo dura y pura, ¿no? Donde el capital busca apropiarse de las ganancias que los trabajadores generamos, y si los trabajadores no generamos mecanismos, músculos colectivos, no nos vamos a poder apropiar de parte de esa ganancia. Por lo tanto, es bien interesante primero que se nos repongan derechos que en el mundo, usted, compañera, fue Seremi el trabajo, lo sabe, pero bueno, contarlo más, en el mundo es muy civilizado tener sindicatos, ¿no? Eso permite además, porque es fuerza social organizada y también institucionalizada, y una democracia requiere también instituciones en el plano social, porque si no se hace una cuestión ingobernable. A mí me da un poquito de lata el doble estándar que tienen también los empresarios y la propia derecha, porque el trabajo decente no es un concepto propio, único del sindicalismo internacional, es un concepto de la Organización Internacional del Trabajo, que es tripartito. Estas son cuestiones donde ya nos pusimos de acuerdo hace más de 50 años. Distinto es que hayan fuerzas de derecha y también fuerzas de los empresarios y las empresarias que buscan hacer retroceder el derecho que la clase trabajadora mundial ha ganado. Pero lo único que vamos a hacer en Chile es actualizarnos en derechos que la mayoría del mundo tiene hace más de 50 años. Y en Chile lo que dice la Constitución de Pinochet respecto al trabajo es que hay libertad para contratar y libertad para elegir tu trabajo, lo que es una falacia absoluta, mentira. Pero además, cuando tuvimos mayoría para hacer una reforma laboral de avanzada, todo lo que quisimos avanzar en materia colectiva en el gobierno de Michelle Bachelet fue declarado inconstitucional. Tanto así que yo quiero recordar algo. Los grupos negociadores fueron eliminados en esa reforma laboral. Se les eliminó el mecanismo para llegar a acuerdos colectivos. Sin embargo, el gobierno de Piñera empezó y aceptó los convenios colectivos de los grupos negociadores vía dictamen de la Comisión del Trabajo. Exacto, yo por eso y lo quiero reincorporó. destacar la importancia, y aquí yo sé que nos escucha mucha gente del Partido Comunista o de nuestro partido, la importancia de tener comunistas en el gobierno. Aunque suene chauvinista, a veces por no querer parecerlo no lo decimos. Pero primera vez que tenemos un director del trabajo comunista, y lo primero que hace es quitarle validez a través de un dictamen a los grupos negociadores. Y la derecha hoy día reacciona. De hecho, hoy día salió en el diario La Tercera ya estas vocerías ciudadanas que van a empezar a salir, sumándose al señor de la Vega y a Pinilla, ¿no? Que son los líderes del rechazo ahora, pareciera ser. Sale esta ex directora del trabajo también
hablando supuestamente del rol político de la dirección del trabajo, lo que está haciendo el director del trabajo es poner las cosas en orden mínimo, ¿no? La negociación colectiva se ejerce a través de los sindicatos. Y donde no existe sindicato, habrá que formar uno para obligar al empleador a negociar colectivamente. Habrá que preguntarse por qué no hay sindicato en la empresa. ¿Qué hacen los empresarios cuando se quiere formar un sindicato? Entonces, yo creo que es fundamental recuperar el poder colectivo, terminar con esta falacia de que el poder es individual. Yo quiero que acá desafío a cualquiera, al menos que sea el que tiene la fórmula en la NASA o en alguna empresa de energía nuclear, pero más allá de esos super capos, ninguno puede negociar individualmente un aumento de salario, una mejoría en sus condiciones de trabajo. Nadie se apropia del capital de manera individual, al menos que sea el dueño del capital. Oye, Eric, mira, nosotros sabemos que aparte de ser dirigente social, tú dirigente del trabajo, al igual que muchos otros compañeros de los sindicatos, y al igual que todos los trabajadores de Chile, son habitantes de un territorio. Y como habitantes de un territorio también se clasifican dentro del mundo los pobladores. Así que en ese sentido, más allá de tu rol de dirigente, a ti como persona, ¿cómo ves que esta nueva constitución afecta positivamente el diario vivir de los habitantes de nuestro territorio? Tanto a nivel de educación, de salud, de medio ambiente, porque tú te la leís toda, si yo sé que eres un hombre de lectura desde muy temprana edad, que te hemos visto leyendo, ¿no? Si se lee los resúmenes, es un hombre que sabe para debatir, así que ahí no se haga el leso. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ves este borrador que está ahora? Pero ¿sabes qué? Pone un punto donde yo creo que hay que hacer una autocrítica. Mi opinión personal, ya que estamos... Yo creo que fue un profundo error echar a correr el borrador constitucional así como está. O sea, no se ordenó por articulado. Yo creo que eso la derecha lo aprovechó muy bien porque era un texto que estaba todavía en bruto. Por lo tanto, yo aún no me leo el borrador completo. Estoy esperando el ordenadito. Yo quiero leer el ordenadito que en 10 días más, entiendo, ya va a salir y se va a aprobar. Pero más allá de eso, creo que tenemos que tener la capacidad para transmitir que con esta constitución, más allá del detalle técnico, porque tampoco es que la gente se haya leído la del 80, pero cómo vinculamos la vida cotidiana de las personas, su problema de acceso a la salud, las diferencias que hay hoy día en una sociedad tan segmentada, donde hay colegios para ricos, colegios para pobres, colegios para medios ricos, para medios pobres, hay de todo para cada nicho. Cómo hemos fraccionado la sociedad chilena. No hay espacios de encuentro, no hay un Estado que garantice espacios de encuentro común. Yo creo que tenemos que tener la habilidad de vincular los dolores de las personas, de los ciudadanos, de los pobladores, de la clase trabajadora, ¿no? Vincular eso a cómo está establecido a partir de la Constitución del 80. Yo creo que para eso tenemos ejemplos de más, y no porque los tengamos que ir a buscar a la web, es porque nosotros mismos, los que estamos acá, estoy seguro, todos somos y hemos vivido y hemos sufrido la mercantilización de los derechos sociales. Yo creo que si uno se dedica solo a establecer los derechos sociales que van a estar garantizados y que no es que van a estar implementados en el día cero, pero cuando tengamos mayorías parlamentarias y podamos establecer una ley de educación pública de calidad que no va a ser definida como anticonstitucional, cuando podamos establecer el derecho a la vivienda y darle más herramientas al propio Estado para que pueda construir más, para que pueda construir mejor. Y yo creo que también dar mejores ejemplos y ejemplos que ocurren en Cuba, en Venezuela, pero que también ocurren en todos los países. Yo le contaba a un compañero hace poco, me tocó ir a ver el metro de Barcelona y por esas cosas alojé en un Ibis, que es un hotel barato, y al lado del Ibis habían 2 torres que fueron declaradas ilegales porque las construyeron sin los permisos municipales durante la derecha en Barcelona. No sé si les suena parecida esta historia. Y el ayuntamiento expropió ambos. Uno se lo vendió al Ibis y el otro, que es una torre que acá costaría por lo menos cada departamento 2.500, 3.000 UF, es para arriendo justo. Entonces cuando uno ve al compañero Jado haciendo estas cosas y lo tratan de poco menos demonizar, estas cosas ocurren en el mundo normal. Si lo que pasa es que hay un relato del sistema medial
que intenta poner esto como en una órbita de lo impensado, de lo anormal. Y yo diría que tenemos ese desafío, Lulo, de cómo vincular esta constitución o este proyecto como voy a usar una frase de Lavín, como a los problemas reales de la gente, que son los problemas políticos. Los problemas reales son los problemas políticos, no son otros. Eso va a requerir de mucha habilidad. Yo creo que hemos generado músculo en este tiempo, en tanta elección que hemos tenido. Sí. Ya demostramos que le podemos ganar a la derecha y nos quedan 81 días. Y Oye, va a ser decidor lo que podamos implementar desde nuestras distintas espacios de trabajo y de vínculo social. Oye, Eric, tú sabes que yo habito en el corazón de lo que era el antiguo cordón industrial, en el antiguo San Miguel, ahora se llama San Joaquín mi parte, pero habito en esta zona. Así que entonces tú tenías una añoranza con lo que me estáis diciendo, de que la política también se tiene que revisar, no tan solo hacia otras latitudes, sino que a lo que era Chile antes del golpe de Estado. Porque no podemos olvidar que, por ejemplo, empresas como la Sumar tenían al lado barrio obrero para que sus trabajadores pudieran tener acceso directo a los colegios que eran del mismo circuito, a la misma empresa, y así pudiera garantizar tener horas de familia y también llegar a la hora a la pega y su turno y todo eso. Lo mismo Madeco Madensa, que ahora hay una población obrera que acaba de cumplir 50 años por lo mismo, y así, o sea, la Cristalería Chile tenía la población Chile, y podemos seguir revisando, o sea, y lo que es la política de vivienda, podemos ver lo que era incluso antes de Allende, con Frei Padre, que también hizo una política distinta con lo que es la Villa Olímpica y otras zonas, ¿no? Entonces tenía una añoranza de esa visión más real de lo que era el entorno, ¿no? O sea, yo creo que la historia tiene elementos de continuidad y elementos de cambio. Yo creo que esa identidad de la clase trabajadora es una identidad que debiésemos tender a resignificar, ¿no? O sea, yo creo que hay una identidad que se construye desde lo colectivo, a partir de lo que tú decís, cómo los sindicatos llegaron a construir. O sea, aquí hay un relato como romántico que eran los buenos empresarios que construían. La verdad es que eran la clase trabajadora que se imponía y que no había otra manera de hacerlo, era otra economía. Yo creo que la clase trabajadora ha ido mutando en función también de los cambios que ha tenido el capital. Yo creo que no estamos lejos de volver a eso, pero para eso hay que devolverle poder. Y por eso que es importante el capítulo laboral, insisto, no hay que tomarse el debate laboral como un debate de nicho. Estamos en un proceso interesante porque podemos estar sentando las bases para un nuevo Chile, un Chile con un poder colectivo mayor, que tiene que ver, insisto, con la participación y con la organización. Pero si a esa organización y participación no le damos poder político, corre el peligro de ser también episódica, de ser también muy escénica y no concreta y no política. Sí, Juan Andrés, ¿estás por ahí? Sí, ¿Tiene conexión? sí, Eric, a propósito de esto mismo, tengo entendido que la CUT ya empezó a articular un comando un 4 de septiembre. Sí, ¿Podrías contar sí, nosotros cómo va eso? Tenemos la experiencia del Comando del Apruebo, que fue una buena experiencia. Tenemos la experiencia de haber sido la única organización sindical que juntó 17.500 firmas para efectos de instalar una iniciativa popular de norma en términos de lo que era el derecho laboral. Hay ahí una experiencia que ya hemos hecho. Lo que vamos a hacer ahora es volcar a toda la CUT. Nosotros somos, a veces nos acusan de ser muy tradicionales, pero si hay algo bueno de ser tradicionales es que tenemos 40 estructuras a nivel nacional que tienen expresión local, que tienen vinculación territorial. A veces no, en los territorios es bien interesante lo que dice Lulo, porque en los territorios y en lo local no existen los traumas de la política nacional. Entonces la gente se junta, conversa, articula, empuja, y por eso que hemos propuesto este Comando 4 de septiembre, que en algunos lados se llama de otras maneras, que en otros lados la CUT ya se organizó con los partidos, con las organizaciones territoriales, y vamos a poner todo nuestro despliegue de aquí al 4 de septiembre. Vamos a hacer una presentación en los próximos días también en el CERVEL para ver qué espacio hay para denunciar esta pre-campaña que está haciendo la derecha por la vía de los hechos. Estamos organizando y para eso aprovechamos la visita a la OIT
estamos organizando un seminario internacional previo a esos días que nos va a permitir tener un contingente de más de 25 centrales del mundo para que sean observadores del proceso también. Nos parece que hay mucha expectativa internacional y hay un intercambio interesante que hacer en términos de experiencia política, y por eso que tenemos cierta ya la confirmación de unas 25 centrales del mundo que van a venir como observadores para esos días. Entonces vamos a realizar muchas actividades. Hay muchas actividades que se están realizando y autoconvocando. Esto no va a tener necesariamente una expresión centralizada, pero vamos a estar informando en los próximos días de una serie de actividades que vamos a hacer en torno a más allá de los seminarios, más allá de ese tipo de cosas que tenemos que hacer, actividades más territoriales. Yo creo que esto se va a ganar en el puerta a puerta y sobre todo en el familia a familia. Cada trabajador tiene que jugar un rol también en su propia familia, y también, ojo, en los propios sindicatos hay a veces inhibición, porque porque todos tenemos base sindical bastante despolitizada, y a veces por jugar roles más políticos pagamos costos electorales, y a veces hay temor de pagarlos. Es cosa de ver cuántos sindicatos o cuántos no han hecho llamados, hicieron llamados primero a votar por Boric en segunda vuelta, cuántos hicieron llamados derechamente a votar por el apruebo. Esa batalla de la idea hay que salir a darla, aunque perdamos incluso, y no hay que inhibirse. Y yo creo que ese es el llamado también que le estamos haciendo a los más de 3.800 sindicatos que tenemos en la CUT, a jugar ese rol, a combatir la despolitización. Y eso se hace confrontando ideas y planteando el debate político como una cuestión principal del sindicalismo. Oye, Eric, y en esa misma línea, bueno, estamos reflexionando en torno al plebiscito de salida el 4 de septiembre. El 4 de julio, la Convención Constituyente va a entregarle al presidente Gabriel Boric el borrador final, que contiene toda su propuesta, incluyendo la de trabajo decente. Lo que es un buen augurio considerando todos los problemas que ha tenido la Constituyente, condoros varios, por supuesto, problemas de comunicación, bloqueo comunicacional, y además toda la campaña del rechazo con el apoyo de los medios del oligopolio corriendo, ¿cierto?, fuera de plazo y con el auspicio del CERVEL. ¿Qué le dirías tú en ese escenario hoy día, cuando ya se viene el 4 de septiembre, ya en 80 días, dijiste tú mismo? ¿Qué le dirías tú al indeciso, al que todavía tiene dudas, al que le están vendiendo la pomada esto de que vamos a perder la casa de todos que nunca hemos tenido? Y así siempre ha sido la casa de los pocos privilegiados y de los abusadores. ¿Qué le dirías tú como Eric Campos a ese chileno de a pie que está alejado de este proceso, que creyó pero hoy día tiene dudas? ¿Cómo lo podemos convencer? ¿Qué le dirías tú? Yo le diría que revise junte todas las cuentas que le llegan a la casa y cuántas de ellas son producto de no tener derechos sociales. Que mire su propia vida, cuántos de sus hermanos y sus hermanas pudieron estudiar, cuántos de ellos están endeudados por estudiar, a cuántas operaciones los tíos, las tías llegaron tarde o no llegaron y se murieron por no tener una salud de calidad, cuánto de su vida ha sido para trabajar y cuánto ha sido para descansar. Hay un dato: la gente de La Pintana duerme 40 minutos menos que la gente de Las Condes por no tener un transporte público de calidad. O sea, yo insisto que hay que ir a la vida cotidiana. Hay que preguntarle si rechazando si cree que rechazando su vida va a cambiar. Y yo creo que aquí hay que también denunciar la estrategia de la derecha. La derecha intentó establecerse a partir del rechazo con apellido, rechazo para reformar. No les funcionó. He escuchado hoy día algunos programas de radio, parece ser que eso no anduvo bien, y hoy día están reclutando vocerías sociales. Está este goleador sin trascendencia como Pinilla, está el señor de La Vega, que no me acuerdo cómo se llama, el vocero de La Vega, que entonces ahora están todos en esta idea de que aprobaron, pero no para esto. Y me recuerdan mucho a esta gente que dice que no votó por el sí, pero que tampoco le gustaban las fuerzas de cambio. Entonces yo creo que vamos a tener que salir a combatir eso en el puerta a puerta, en el familia a familia, y creo que lo vamos a tener que hacer con mucha pedagogía social,
y sin soberbia también, escuchando. Yo creo que a veces queremos llegar con la soberbia de la verdad, y la verdad es que cuesta comprender la complejidad y lo que nos estamos jugando el 4 de septiembre. Si nos estamos jugando, mira, yo no voy a decir si los próximos 40 años, o los próximos 20, o los próximos 10, pero sí lo que nos estamos jugando, porque eso sí es un hecho, es superar estos últimos 50 años, que han sido de privación, que han sido para algunos, para algunas, y yo creo que en eso no nos podemos perder. Y creo que, en particular, quienes jugamos roles en distintos ámbitos, tenemos una responsabilidad mayor, porque además somos, aquí veo a 4 compañeros y compañeras que en distintas etapas nos hemos visto y hemos convivido, somos los loquitos de los 90, de los 80, que defendíamos la Constitución. Claro, ahora felizmente hay una mayoría que se pliega a estas demandas. Entonces tenemos una responsabilidad mayor, y esa responsabilidad hay que ejercerla sin soberbia, pero con mucha claridad y con mucha convicción de cara a lo que viene. Oye, Karen, Juan Andrés y Eric, miren, yo voy a hacer una reflexión, siempre la hago. No te he dibujado porque he estado más atento, así que te voy a deber el dibujo para después por interno. Yo dibujo a todos mis invitados e invitadas. Bueno. Pero mi reflexión es esto, porque generalmente tengo que aprovechar el momento, porque cada vez que se queda alguna embarrada en el metro, te veo con el JC, más bien en la tele y todo eso, y más que en este espacio, así que aprovechar al tiro al hueso. Soy el vocero de las desgracias del metro. Sí, por lo mismo, 2 cosas. Una, la primera, ¿qué ha demostrado entonces? Que tú como dirigente del metro, pero también de la CUT nacional, no puedes validar que hoy día la gente de los sindicatos y los trabajadores de Chile no están tan solo preocupados de que un peso más en su sueldo o un peso menos, que sin duda es importante. Pero usted hoy día hace una declaración de principio de que el diario vivir, cómo nos afecta la salud a ustedes, a nosotros, a quienes ven este programa, cómo le afecta la educación en el país, a cada uno de los chilenos y chilenas, cómo está siendo alterado el medio ambiente. Es también una preocupación de los trabajadores y trabajadoras organizadas del país. Lo digo esto porque generalmente el común de los chilenos y chilenas creen que los sindicatos son tan solo para pelear un peso más, un peso menos. Pero tú nos estás dejando claro que no es así. ¿O no? Sí, lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con... O sea, hay una reflexión anterior. El sindicalismo surge de la complejidad de la realidad social del trabajador, que es multidimensional, como tú lo llamaste. Lo que ocurre es que después surgió... O sea, siempre han habido distintos tipos de sindicalismo, y nosotros proponemos un sindicalismo sociopolítico donde tratamos de que los compañeros, las compañeras de los sindicatos entiendan que ese peso más o peso menos no depende de la voluntad en particular del sindicato o en particular del empresario, sino que de un contexto sociopolítico donde estamos en una posición de poder minoritaria y por lo tanto que tenemos que pasar a la ofensiva. No nos olvidemos nunca que, entre otras cosas, el Partido Comunista surge como una estrategia del movimiento obrero, del movimiento sindical. Los viejos cacharon que ya hay una reflexión que hace Recabarren después de la matanza de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, y abandona las estrategias anarquistas y dice, bueno, vamos al debate institucional, creemos un partido político, y por lo tanto la tradición sindicalista en Chile siempre ha sido sociopolítica y siempre ha estado muy vinculada en la lucha territorial. De hecho mira, yo te puedo nombrar muchos sindicalistas que tienen también cargos en el mundo territorial, porque tienen una comprensión multidimensional de su lucha. Yo creo que hay una pugna en los tipos de sindicalismo que estamos impulsando, y creo que nosotros queremos retomar esa tradición. Lo que pasa que, al menos en mi caso, lamentablemente los medios siempre te buscan como para algo muy particular que le aporta su relato editorial, y hay poco espacio entonces para generar vocerías o tratar de expresar narrativas sindicales más sociopolíticas, pero bueno, ese es el desafío que ciertamente tenemos. Pero me importaba dejarlo claro, porque este programa después lo ve mucha gente, así que por eso hay que dejarlo claro aquí, para que quede como claro de que no están solo las lucas, sino que estáis peleando una lucha que también es grande, que la está peleando el pueblo de Chile. Y además por la dignidad del servicio. ¿Sabes qué? Yo cuando lo he visto harto al Eric. Tiene toda la razón cuando ha denunciado la disminución de trabajadores que se nota, que no hay nadie cuidando,
que todo sea automatizado, que no hay cajeros, que no hay maquinistas a cargo de la conducción de un tren. Eso es cierto, que uno ve que hace falta reparación en las estaciones, han despedido, ¿cierto? Han automatizado y el servicio, ¿cómo está? Con dificultad. Entonces, porque no es de calidad que se espera. Entonces yo creo que está bien, muy bien que los trabajadores ahí denuncien su derecho, por supuesto, a trabajo, a estabilidad, pero que se refieran a las necesidades de modernización del servicio, pero en el buen sentido, digamos, que no significa privatizar, que no me he acostumbrado en este país. Modernizar sinónimo de privatizar, de despedir, de automatizar, de riquezas para algunos, de pobreza para otros. Así que es mi reflexión a propósito del día de hoy también, de que tomo el metro todos los días, así que lo veo y sí, veo eso, la falta de reparación en algunas líneas y en otras no. Karen, Juan Andrés tenía mala señal, así que se despide por interno, me dice, con Eric y también con la gente que ve este programa. Eric, te contamos que este programa está siendo transmitido actualmente por Crónica Digital y que generalmente después los compañeros, amigos, amigas, porque este es un programa mucho más allá de nuestras filas, ¿no? Lo comparten después por links y tú también mándaselo a tu gente, pues ayúdanos con eso para la difusión. Oye, y como invitado, ¿hay algún descuento en el café Crónica? Lo vamos a hablar con Iván eso y va a ser invitado a un café espectacular cuando hagamos una junta con los invitados que hemos tenido acá. Vamos a hacer nuestra propia junta, ¿ya? Oye, Eric, para terminar, porque no podemos dejar de preguntarte esto. Generalmente, cuando queda alguna embarrada en el metro, nos faltan los tuiteros, estos haters que dicen, estos de nuevo van a perder el metro porque se quieren ir a descansar, hacen la cuestión de adrede. ¿Ustedes tienen el control de eso? ¿Pueden dejarla embarrada porque quieren? Ahí descartando el tiro. No, lo primero es que lo que dice Karen es muy importante. Mira, nosotros siempre tratamos de vincular los problemas del metro primero al derecho al transporte público. En las ciudades desiguales el transporte público es fundamental y en ciudades contaminadas como Santiago es aún más importante hablar de transporte público. Transporte público, como dijo Andrónico Luxig, estatal. Ustedes saben que Andrónico Luxig propuso estatizar el Transantiago. Yo no puedo estar a la derecha de Andrónico Luxig. Y hemos dicho, hay que estatizar el Transantiago porque no se puede lucrar con los derechos. Por cada VIP que hace la Karen en la mañana y paga 800 pesos, al metro solo le llegan 520 pesos, 540 pesos. El resto va al Transantiago y por el mismo VIP que la Karen puede hacer una micro le dan cerca de 1.200 pesos porque tenemos un modelo mixto donde los recursos van a financiar el lucro de los dueños de las micros. Y por lo tanto no tenemos ninguna responsabilidad, al contrario, el metro hace un esfuerzo tremendo como empresa pública en poder funcionar. Lo que pasa es que en el último tiempo han llegado estrategas, gerentas con la derecha que se han quedado con los gobiernos progresistas y que han ido convirtiendo al metro, lo han ido estrangulando y en vez de poner el debate del financiamiento del transporte público, quieren financiar con la misma plata una operación que cada día crece porque está más demandada. Oye, Eric, y en ese sentido, ¿qué posibilidad hay de golpear puertas para ir revirtiendo eso con el gobierno actual, que es un gobierno de diálogo, de cambio, de transformaciones? Mira, nosotros lo hemos planteado, se lo hemos planteado al ministro, nos va a recibir creo que mañana, recién después de un par de meses. Hay que ir trasladando este debate político porque no es fácil. Yo creo que a ratos la tecnocracia o esta idea técnica de las cosas, que de técnico no tiene nada, es todo un debate político, van ganando y disputando conciencias de compañeros, compañeras, personas que están en los gobiernos. No es tan fácil, yo pensé que lo iba a hacer, pero bueno, la lucha, cuando no se escucha, la lucha es la que se impone. Nosotros vamos a seguir empujando la necesidad de cambio en el metro, tanto estructural desde el punto de vista del financiamiento, como también respecto de quienes nos guían. ¿Sí? Tampoco es que conseguir un gerente para que pase un tren sea muy difícil, por más que ellos se quieran vender como esencial. Oye, tiré el ejemplo del VIP de la Karen porque sabes que yo ando en bici, ¿no? Es una discriminación. Absolutamente, soy muy consciente de tu bicicleta, así que... Oye, Eric, Lulo, vivo en Quilicura y tengo que ir a trabajar a Maipú, como ir en yo a veces tomo el metro y la micro, no sé si hago VIP, pero tomo el metro y la micro. No me gusta manejar, además, no me gusta.
¿verdad? Y yo sé manejar, tengo licencia, no es para mí. Oye, No. aunque no lo crean, yo también tengo licencia, pero ando en bici, y no me gusta manejar. No me gusta, a mí Oye, tampoco. ya nos estamos despidiendo casi, pero tenemos que decir dos cosas. Una, Eric Campos engancha el contacto de la gente de Metrocultura, porque lo hemos visto lento últimamente. Antes Metrocultura era una máquina que mostraba los videoclips, era casi la única forma de que teníamos para difundir los videoclips y las actividades. Ahí, ¿qué Pero, pasó? Lulo, no desvincules eso de lo que te acabo de decir. Tenemos gerentes y gerentas que llegaron con Piñera 1, que se quedaron con Michelle, con la Michelle, y ahora se siguen quedando, que han focalizado al metro en un tema de costos. Lo único que importa es que el tren pase, y han descuidado el rol que jugó Metro siempre en cultura, en vinculación con los municipios. Eso hay que empujarlo también desde afuera. Hay una manera de ver el metro que ha estado en crisis, porque los gerentes que llegaron están preocupados de que el tren pase, cuando Metro es mucho más que el tren. Y es mucho más que trasladarse. Siempre lo fue. Yo me acuerdo, las bandas emergentes tenían el peso ahí en el metro. Eric, ¿por qué no hacen una mesita de trabajo con artistas, con autoridades locales? Ahí el Lulo es músico y además es concejal, puede ayudar en ese tema. Yo lo mismo iba a decir, que lo tomemos porque es cierto, el metro era, en algún momento estaba lleno de, no sé, por los concursos, el metro como Santiago sin palabras, no tenía información y ni nada, es verdad. Así que yo creo que una vez tal vez desde la ciudadanía quedamos comprometidos, Lulo. Ya, conversemos con el sindicato y que el sindicato se haga cargo y que sea la nueva bandera ahí también. De verdad, desde el mundo de la cultura organizada nos ponemos a discusión de eso. Y de hecho también lo otro que está muy bueno y está muy bonito, como se está transformando el subsuelo en un museo también a través del muralismo. Hemos visto varias intervenciones del Soto de los Overoles, hemos visto del Mono González. ¿Tú cachai que levantamos acá el Museo a Cielo Abierto de Nueva Esperanza? Y también ahí podemos hacer un vínculo para ver cómo hacemos muralismo también en las otras estaciones, cosa de que se siga fomentando esto. De verdad que tremenda experiencia. Así que hay mucho más que el transporte. Que lo liderara la Federación de Trabajadores. Ya. Absolutamente, y hay que parar un frente social y político por el derecho al transporte público. Es esencial, sobre todo en un territorio tan mercantilizado donde los pobres cada vez se van a ir más a los extremos, y eso requiere de mejor transporte público, de calidad, en tiempo y también en costos. Yo creo que llegó el tiempo de hablar de gratuidad en el transporte público, o al menos de tarifa social accesible. No podemos seguir pagando cerca del 17-20% de un salario mínimo en trasladarnos. Eso es un debate que ya hay países que tienen gratuidad, por lo menos 9-8 países en el mundo que tienen gratuidad de transporte público, y podemos avanzar en esos debates, sobre todo en un país que pone más de $1.500 millones al año en subsidio al transporte público. Para que se hagan una idea, una línea de metro cuesta eso al año. ¿Sabe que se puede? O sea, no puede ser que paguemos 2 veces la tarifa. Lo pagamos a través de impuestos con $1.500 millones, y además $1 en hora punta cuesta subirse al metro, al transporte público. Eso no es sostenible. Chiquillos, chiquillas, hacen la palabra mágica, Karen, para pedir a nuestro invitado. La palabra, ya. No, me tienen que seguir. Recuerda, para el público además que nos acompaña, la palabra mágica es apruebo. No hay más, apruebo o apruebo. Eric, te queremos saludar, te queremos felicitar también en nombre tuyo desde este humilde programa a toda la gente que está contigo en esta ardua tarea que es el sindicalismo. No tan solo en el metro ya les toca duro, pero también en la CUT. Así que a través de nosotros, de humilde espacio, queremos, de verdad que vemos el esfuerzo que hacen ustedes. Así que de verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación, y ya nos veremos en la primera junta de los invitados e invitadas de este programa, que la vamos a hacer ahí en el Crónica Digital, un día, un lugar y hora sí. ¿Ya? Oye, bacán, muchas gracias por la invitación. Ojalá tengamos otras oportunidades para conversar. También por supuesto que sí. También quedan invitados, si quieren, podemos repetir este programa en Radio Recabarren para que tenga más difusión que en la radio de la CUT. Así que quedamos contactados por interno, y sería re bueno poder repetir este programa también en la plataforma de la CUT. Buenísimo. Continuemos, no hay problema, ¿sí? Autorizado totalmente, difúndalo donde quiera. Bacán. Este es materia libre. Un abrazo.
Señor director, saque a nuestro invitado de pantalla para despedirnos. Nos vemos, Eric. Muchas gracias. Oye, en los controles, como siempre, está Leandro Faúndez, está Sergio también ahí. En la gráfica y los videos. Y despedimos también el gran aporte de Juan Andrés Lago, que es quien hace el análisis nacional e internacional al principio de cada programa. Compañeros, compañeras, ustedes que vieron este programa, este eclipse de día lunes, por el apruebo, te lo invitamos a que pesquen el link y se lo manden a todos, a todas, a su primo, a su tía, a su pareja, a su amante, a su abuelita, a su abuelito, a todos, a todas, porque necesitamos que todo el mundo apruebe o apruebe. Chiques, nos vemos. Próximo lunes. Abrazos.